El día de hoy vamos a hablar acerca de la atención médica y profilaxis antirrábica humana. Soy el doctor Jan Gutiérrez Sereno, soy jefe de la Oficina de Prevención Primaria y Protección Específica de INS Bienestar. El objetivo de esta sesión es describir los procesos de atención médica y antirrábica que deben recibir las personas agredidas por animales de cualquier especie sospechosa de padecer rabia, y aplica el algoritmo de atención médica y profilaxis antirrábica humana en los 3 niveles de atención a personas que han sido agredidas por animales de cualquier especie sospechosa de padecer rabia. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Es importante mencionar que lo que vamos a revisar el día de hoy tiene 2 bases primordiales. La primera es la toma de decisiones acorde a la guía para atención médica y antirrábica de la persona expuesta al virus de la rabia, que fue emitida por el SENAPRESE en el año 2019 y cuya imagen y cuyo enlace está aquí en la diapositiva. Y por otro lado, la revisión del algoritmo o flujograma de atención médica y profilaxis antirrábica humana en los 3 niveles de atención. Este material, la mayoría de las unidades médicas cuenta con él, es este algoritmo que podemos ver del lado derecho. Igual en la parte inferior de la diapositiva está el enlace donde pueden acceder a él para tenerlo más a mano y que podamos consultarlo cuando sea preciso. Es importante señalar que lo que vas a revisar el día de hoy es básicamente este algoritmo desglosado, de forma que nosotros podamos saber qué decisiones tenemos que tomar dependiendo de la especie agresora del animalito, ¿de acuerdo? Bueno, la primera parte que es primordial es la atención médica y profilaxis antirrábica. Esto es independientemente de otras consideraciones que vamos a ver más adelante. La primera parte es la atención médica de las heridas, como todos sabemos, y el primer punto es lavar inmediatamente con abundante jabón y agua a chorro durante 15 minutos. Esto conocemos perfectamente que es parte del proceso de atención de todas las heridas. Entonces esto no difiere de nada de lo que ya conozcamos. Se debe hacer la desinfección de la herida con una solución antiséptica o viricida. En este caso podemos hablar de yodopovidona, por ejemplo, que nos puede permitir hacer la desinfección de nuestra lesión. Esto evidentemente, pues, además de que disminuye la cantidad de bacterias que pueden entrar en la herida por la solución de continuidad, pues también ayuda un poco a la eliminación de la presencia de virus rábicos si hubiera en esta zona. Debemos de indicar la aplicación de antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y otros biológicos previa valoración, dependiendo si la herida es contaminada, el tipo de lesión, cómo se presenta. Pues es importante que esta parte no la perdamos de vista. Muchas veces nos enfocamos tanto en el inicio del esquema de vacunación antirrábica, muchas veces incluso antes de saber si lo amerita o no lo amerita, y se nos olvida esta parte, que al ser una solución de continuidad de la piel, pues existe el riesgo de una infección bacteriana, y pues evidentemente que esto le va a doler a nuestro paciente. Entonces debemos considerar la indicación de estos medicamentos en caso necesario. En el caso de que la lesión sea en una mucosa, es importante tener una irrigación profusa con solución fisiológica por un periodo de al menos 5 minutos. Y bueno, y se debe realizar la investigación médico-epidemiológica de campo. Esto tenemos un periodo de 72 horas para hacerlo antes de iniciar el inicio de la profilaxis. Aquí hay un punto que es importante señalar y es algo que también conocemos de forma muy clara. Las lesiones o las mordeduras no se suturan. Habitualmente se permite el cierre por segunda intención porque el suturar podría favorecer la generación de un absceso o el proceso infeccioso como tal. Muy bien. Una vez que hemos hecho esa primer parte de la atención médica de la herida de nuestro paciente, pues debemos hacer la valoración de riesgo para la transmisión de rabia. Con base, vamos a empezar por la especie que agrede. En este caso vamos a empezar con los roedores. Ahí tenemos algunas imágenes de roedores. Dentro de este grupo entran las ardillas, las ratas, los ratones, hámsters y cuyos. Y es importante que tengamos en mente que estas especies no transmiten el virus rábico. Si bien el virus de la rabia puede afectar a prácticamente todos los mamíferos, en el caso de los roedores, por las características que
tiene la rabia en estos animalitos no son susceptibles de transmitir el virus. Básicamente ellos les da una variante paralítica, por tanto en el momento en el que tienen manifestaciones clínicas no es posible que hagan la transmisión del virus. Se debe hacer la atención integral de la herida, eso sí, y bueno, en este caso como no hay riesgo de transmisión del virus rábico, pues no es necesario aplicar biológicos contra la rabia. Entonces bueno, eso con respecto a los roedores. Cuando estamos hablando de fauna doméstica, es decir, prácticamente perros y gatos, el panorama ya es distinto. En este caso, ambas especies de animales sí es posible que transmitan el virus rábico y por tanto es importante que nosotros hagamos una muy buena valoración del riesgo para poder aplicar o no vacuna y o gamaglobulina. La primera parte que tenemos que identificar es una vez que hay una mordedura por perro o gato, que son reservorios domésticos, debemos de intentar localizar el animal en un periodo que no sobrepase 72 horas. Evidentemente, mientras más pronto, mucho mejor, ¿verdad? Si el animal lo localizamos o es un animal domiciliado que tiene dueño o que es un animal que está disponible para la observación, lo primero que tendríamos que hacer es identificar si tiene su vacunación vigente. Esto un poquito más adelante vamos a hablar de cómo consideramos si esta vacuna es vigente o no, pero bueno, en términos generales, si el animal lo localizamos, está disponible o domiciliado y tiene su vacunación vigente, pues entonces se considera que es un animal cuya agresión se considera una agresión sin riesgo, dado que el animal está vacunado, dado que entonces el riesgo de transmisión de la rabia será prácticamente nulo. En caso de que este animal no tenga un comprobante de vacunación vigente, entonces lo que se procede a hacer es una observación por un periodo de 10 días. Esto nos permite hacer la valoración clínica del animal. Esta observación por 10 días debe ser llevada a cabo preferentemente por un médico veterinario que pueda dar el seguimiento. Y lo que nos va a permitir esto es tomar la decisión de si iniciamos o no este esquema de vacunación antirrábica en nuestro paciente humano. En términos generales, en la mayoría de los casos, el animal va a concluir los 10 días sin ninguna alteración. Entonces, si el animal concluye su periodo de observación sin mayor problema, no hay ningún inconveniente, pues entonces podemos concluir que la lesión que presenta nuestro paciente es una lesión sin riesgo y por tanto podemos dar el alta sanitaria. Y en este caso, pues como podrán ver, en ningún momento se aplicó vacuna antirrábica a nuestro paciente. Sin embargo, también puede suceder que durante este periodo de observación, por un periodo de 10 días, nuestro animal fallezca durante el periodo de observación. Entonces, si el animal fallece, tenemos dos acciones que realizar. La primera es determinar la categoría de exposición que tiene nuestro paciente, en riesgo grave o riesgo leve, y ahorita vamos a platicar con mayor detalle cada una de estas categorías para iniciar esquema de vacunación. Y por otro lado, también debemos hacer el envío del encéfalo del animal muerto para que se haga al laboratorio de salud pública para que se haga el diagnóstico de rabia. En el caso de que el encéfalo dé negativo para rabia, podemos considerar que no hay riesgo. Si ya iniciamos esquema de vacunación, lo podemos suspender, pero si el resultado es positivo, pues evidentemente tendremos que concluirlo, ¿no? Y ahorita vamos a platicar cómo categorizamos en riesgo grave, riesgo leve, y cuáles son los esquemas para cada uno de estos categorización de riesgo con base en el esquema de Essen. En cuanto a las categorías de exposición que habíamos estado platicando, pues las vamos a revisar a continuación. Nosotros consideraremos que una lesión es una lesión que no tiene riesgo cuando hablamos de contacto con un animal reservorio de rabia sin lesión. Es decir, no hubo contacto ni hubo lesión, no hubo mordedura, no hubo lamedura, aun cuando sea un animal silvestre. Si no tenemos este tipo de contacto ni con saliva, ni hubo agresión, pues evidentemente no hay riesgo. También se considera sin riesgo cuando no hay contacto directo con la saliva del animal o la lamedura, o contacto con secreciones de personas o animales con rabia en la piel intacta y sin lesión.
que es el escenario pues, más favorable, evidentemente. En el caso de lo que consideramos como riesgo leve, asignamos un riesgo leve a aquellas lameduras en piel erosionada o con herida reciente, o bien aquellas que presentan mordeduras superficiales que incluyen epidermis, dermis y tejido subcutáneo. Esto primordialmente en la región de tronco y específicamente en tórax, abdomen y en los miembros inferiores. Y finalmente, pues el escenario pues, que conlleva más riesgo es el riesgo grave, en el cual nosotros vamos a considerar aquí lameduras en mucosas, mordeduras superficiales y profundas en cabeza, cuello, miembros superiores o genitales. Esto tiene relación con la cercanía que tiene la lesión con el sistema nervioso central y por tanto el riesgo sea más elevado. Asimismo, las mordeduras múltiples en cualquier parte del cuerpo se consideran graves y hay algunas consideraciones particulares que tenemos que meter aquí. La primera son agresiones por reservorio silvestre o rabioso confirmado. Si es un perro, un gato que es confirmado de rabia o un animal silvestre, por el simple hecho de ser un animal silvestre, independientemente de su condición de salud, ya se considera un riesgo grave. Esto hay que tenerlo muy en mente. Si es un murciélago, un mapache, un zorrillo, por simple hecho de ser animal silvestre, ya entra dentro de esta categoría. El segundo punto es contacto a la saliva de un caso positivo a rabia en una piel con solución de continuidad. Evidentemente aquí sabemos que el animal o la persona son positivos a rabia, entonces evidentemente la saliva tendrá pues carga viral y entonces el riesgo será grave. Un tercer punto es la contaminación directa con saliva en mucosas, en ojos, nariz, boca, ano o genitales. Un cuarto punto, la mordedura o arañazo con colmillos que son transdérmicos, simples o múltiples en cualquier parte del cuerpo. Mordeduras en cabeza, cara, cuello o en miembros superiores o genitales. Un sexto caso es si el reservorio agresor no es localizado y hubo contacto de saliva en piel con solución de continuidad o en mucosas. Y en pacientes agredidos o en contacto con padecimientos inmunosupresores de estabilidad inmunológica. Es decir, aquellos pacientes que por algún motivo estén inmunosuprimidos, pues también se considera un riesgo grave de primera instancia. Las características que nosotros tenemos que evaluar para, pues, conocer las características que tenemos que tener en cuenta respecto a la salud del animal que agredió son las siguientes. El primer punto es la especie de animal involucrado. Evidentemente en el medio urbano y suburbano, pues lo más frecuente es que tengamos mordidas por perros y gatos. Sin embargo, en el medio rural sabemos que esto es distinto y entonces ahí con frecuencia vamos a tener heridas generadas por quirópteros o murciélagos, zorrillos, mapaches, coatís, dependiendo de la zona geográfica evidentemente de la que estemos hablando. Tenemos que considerar la circulación del virus rábico en la zona o región geográfica donde ocurrió la agresión, el contacto o de donde proviene el animal agresor. Hay muchos lugares donde la gente, los ganaderos saben que hay derriengue. Derriengue, vamos a hablar un poquito más adelante de ello, pero básicamente es la variante paralítica de la rabia que le da el ganado. Entonces eso implica que tenemos una circulación de virus rábico en la zona. Entonces eso es un tema que tenemos que tomar en consideración para tomar las decisiones respecto al inicio de esquema de vacunación antirrábica en nuestra paciente. Tenemos que considerar las condiciones en las que se presentó el contacto o la agresión. Si fue una agresión provocada o fue espontánea. No es la misma circunstancia que un perro agreda, por ejemplo, por defender su domicilio, a su familia o a sus cachorros, por ejemplo, o su territorio, a una lesión que haya sido sin ninguna provocación. Evidentemente, pues esto también, las lesiones que no son provocadas, pues evidentemente nos indican que algo no está perfectamente bien con el animal agresor. Y el siguiente punto son los antecedentes inmunológicos antirrábicos. Y esto es importante mencionar que deben ser comprobatorios, es decir, tiene que estar bien sentado, tenemos que tener el documento que nos diga que el animal fue vacunado. Esto sobre todo, esto es primordialmente en los casos de perros y gatos. Y para que nosotros lo sepamos, se considera que la vacunación antirrábica en perros y gatos es vigente si esta no excede el año de aplicación al momento en que se da la agresión, pero tampoco debe ser menor a un mes. Esto es por el tiempo, evidentemente, que dura la protección, que confía la protección de la vacuna, pero por otro lado, lo de menor de un mes tiene que ver con el tiempo que tarda el organismo del animalito en montar una respuesta inmune adecuada.
es importante, muy importante, la localización del perro o gato para la observación clínica, ya habíamos mencionado, por un periodo que debe de abarcar 10 días. Esto debe ser realizado por un médico veterinario con cédula profesional en los establecimientos municipales para ello. Evidentemente, aquí la comunicación es primordial, porque se debe de informar el estado clínico al personal de salud durante este periodo, para evidentemente, pues para tomar decisiones respecto a qué vamos a hacer, el seguimiento que vamos a tener con nuestro paciente. Hay que valorar el estado clínico del perro o gato agresor antes de la agresión, durante la agresión como tal y durante el periodo de observación. Esto tiene lo que vamos a estar pues pendientes es la presencia de signología de rabia, es decir, el apetito pervertido, la presencia de fotofobia, la presencia de hidrofobia, comportamientos anómalos en el animal, pues esos son indicadores de que pues evidentemente algo no está bien, que muy probablemente pudiera estar nuestro animal siendo portador de rabia. Y los resultados laboratorios del animal agresor en caso de fallecer durante la observación. Recuerden lo que ya habíamos hablado cuando revisamos el algoritmo. Si el animal fallece, en el momento en que se nos notifica que el animal fallece, nosotros debemos hacer la valoración de riesgo de la lesión conforme a lo que ya habíamos mencionado previamente e iniciar esquema. De forma paralela, se debe enviar el céfalo al laboratorio para que puedan identificar si existe presencia o no de rabia. Si el animal presenta rabia, pues evidentemente concluiremos el esquema de vacunación que se haya definido que es necesario. En caso de que nos digan que el resultado es negativo, entonces podemos considerar suspenderlo. Pero esto es muy importante, esta parte del seguimiento del animal agresor es primordial, es una situación muy importante porque nos permite iniciar esquemas que realmente están justificados y no indicar esquemas donde realmente no son necesarios. Entonces, siempre que sea posible hacer la observación del animal agresor, se debe de hacer. Ahora bien, ya hablando y entrando en materia un poquito más sobre los esquemas de vacunación de acuerdo al esquema DESEN, cuando nosotros tenemos una lesión de riesgo grave, es decir, ya habíamos hablado en región de la cara, la cabeza, cuello, miembros superiores o lesiones que son múltiples, o bien por fauna silvestre, tenemos dos posibilidades de panorama para nuestro paciente. El primero es que nuestro paciente nunca antes haya recibido ningún esquema de vacunación antirrábica, es decir, nunca se le haya aplicado ni vacuna ni gamma globulina. En ese caso, si no tengo ningún antecedente, el esquema que se le aplica es un esquema de 4 dosis de vacunación antirrábica humana que se van a aplicar los días 0, 3, 7 y 14, entendiéndose como día 0 el día en que, que se dio la lesión y que entra en contacto con los servicios de salud. De forma simultánea, se hace la aplicación de inmunoglobulina antirrábica humana. La dosis es de 20 unidades internacionales por kilo de peso. Esto se aplica en una sola ocasión y lo que se debe hacer es aplicar lo más que se pueda de esta inmunoglobulina de forma intra y perilesional. Y el sobrante se debe de aplicar de forma intramuscular. Esto es importante mencionar, la inmunoglobulina antirrábica tiene ciertas características particulares para su aplicación que ahorita un poco más adelante vamos a revisar, pero bueno, prácticamente solo se aplica en lesiones con riesgo grave y que evidentemente no tengan antecedente de un esquema de vacunación antirrábico. Cuando nuestro paciente, por otro lado, tiene una lesión de riesgo grave, pero ya anteriormente se le puso algún esquema de vacunación antirrábica, el esquema es un esquema de 2 dosis de vacuna antirrábica humana que se aplica los días 0 y 3 y la inmunoglobulina antirrábica no está indicada. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un paciente que la lesión es una lesión superficial, el miembro pélvico, es una lesión única? Pues bueno, en ese caso se considera un riesgo leve, ya habíamos mencionado, y igual tenemos los dos posibles antecedentes, que no tenga ningún antecedente de vacunación antirrábica o que sí se le haya aplicado anteriormente un esquema. En caso de que nuestro paciente no tenga ningún antecedente de vacunación, lo que se hace es aplicar un esquema de 4 dosis de vacuna antirrábica. De igual forma, los vamos a aplicar los días 0, 3, 7 y 14, y en este caso la inmunoglobulina antirrábica humana no está indicada. En el caso de que este paciente de riesgo leve tenga el antecedente de que en algún momento se le aplicó la vacunación, entonces el esquema consta de 2 dosis de vacuna antirrábica que será aplicada el día 0 y el día 3. De igual forma, en este escenario, la inmunoglobulina antirrábica humana
no está indicada. Ahora bien, yo les comentaba que hay ciertas características y ciertas consideraciones que tenemos que tener con respecto a la aplicación de la inmunoglobulina antirrábica humana. Lo primero, y ya lo había mencionado, es que solo se indica en pacientes con riesgo de exposición grave y que no han sido vacunados previamente. Este recurso biológico solo se utiliza una vez en la vida, no se vuelve a utilizar. Hay alguna consideración adicional que en pacientes que tienen algún problema inmunodepresor y que no cumplen los criterios mínimos de conteo de células CD4, se puede aplicar la inmunoglobulina antirrábica humana, tanto en riesgo grave como leve, si esto independientemente de la existencia o no de antecedente de inmunización antirrábica. Es decir, tenemos pacientes que por algún motivo estén inmunocomprometidos, particularmente la parte celular de la respuesta inmune. En este caso sí podríamos aplicarla independientemente del tipo de riesgo y el antecedente o no. Pero bueno, en términos generales, esto no es tan frecuente, afortunadamente. La gamma globulina o inmunoglobulina antirrábica humana solo se aplica una vez en la vida al iniciar el esquema de vacunación, y si en el momento en el que nosotros empezamos el esquema con la vacuna no contamos con ella, tenemos un periodo de hasta 7 días a partir de que iniciamos el esquema de vacunación para poderla aplicar. Posteriormente no se debe aplicar y esto es debido a que, pues evidentemente, para ese punto ya se va a estar montando una respuesta inmune derivada de la vacuna, por tanto no va a ser útil que la apliquemos. La aplicación es por infiltración en y alrededor de las heridas, y el resto se aplicará de manera intramuscular. La idea de esta aplicación intra y perilesional tiene que ver con neutralizar el virus rábico que todavía está presente en la lesión, y bueno, nada más hay que tener la precaución de no aplicarlo de forma vascular, y particularmente en regiones que pueden ser pequeñitas o compartimentos corporales que son limitados, como los dedos, por ejemplo, pues evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos para no generar un evento compresivo circulatorio, un síndrome compartimental. No hay que hacer una aplicación demasiado alta de gamma globulina porque podemos generar el lío. Se aplica, ya habíamos mencionado, una dosis única de 20 unidades internacionales por kilogramo de peso. Por ello, en una persona que pesara 70 kilogramos, se multiplica su peso, es decir, 70 por las 20 unidades internacionales, lo cual nos da la dosis para este paciente, que sería de 1.400 unidades internacionales. Considerando que cada jeringa prellenada contiene 2 mililitros y cada mililitro tiene 150 unidades internacionales, es decir, 300 unidades por jeringa, se requerirían 5 jeringas prellenadas. Esta es la presentación que tenemos de la inmunoglobulina antirrábica. En algunos casos puede llegar a variar. Evidentemente, pues tenemos que revisar la presentación que tengamos antes de aplicarla. Muy bien. Hechas esas observaciones, ahora platicaremos un poco respecto al reservorio doméstico de interés económico. Aquí hablamos de ganado bovino, de los puercos, cabras, ovejas, caballos, y bueno, evidentemente ya habíamos platicado que en este caso la manifestación clínica no es una rabia furiosa como habitualmente se da en perros y gatos o en otros mamíferos. En los mamíferos de interés económico, en el ganado, habitualmente la manifestación clínica es como de Riengue o como rabia paralítica, es decir, el virus daña el sistema motor del animalito y el animal se queda paralizado, como lo podemos ver en la foto que tenemos aquí. Es importante mencionar que no es que la atención no tiene que ser indicada propiamente porque el animal de interés económico muerda. Si hay manipulación del hocico del animal o de los despojos sin utilizar las medidas de protección adecuada, lo cual actualmente no es frecuente, pero llega a pasar, entonces tendremos que hacer la valoración del riesgo. O sea, no es porque el animal haya mordido, forzosamente, por el hecho de manipular hocico o los restos del animal sin medidas de protección, pues también tendremos que considerar eso para identificar qué esquema de tratamientos tendremos que dar a nuestro paciente. Una vez que se hace la manipulación de un animal con derriengue y si no se tuvo la precaución de tener las medidas de protección adecuadas,
pues tenemos que identificarlo primero si el animal está disponible para el diagnóstico. En la mayoría de los casos, si lo tendremos disponible, entonces tendremos que hacer el envío del encéfalo al laboratorio para el diagnóstico de rabia. Si el resultado es positivo, entonces pues pasamos a hacer la determinación de categoría de exposición y determinar si el riesgo al que estuvo expuesto nuestro paciente fue un riesgo grave o un riesgo leve y por tanto indicar el esquema de vacunación que corresponda. En caso de que el resultado sea negativo, el animal no haya tenido rabia, pues entonces podemos considerar que no hubo riesgo y se da el alta sanitaria. ¿Qué pasa cuando por algún motivo estuvimos en contacto con un animal de interés económico que sospechamos de rabia, pero por algún motivo el animal no está disponible para diagnóstico? Porque se hayan deshecho de los restos del animal, por cualquier motivo. Bueno, en este caso, directamente, como no vamos a tener un encéfalo para enviar al laboratorio, se considera un riesgo grave el no tener pues el animal disponible y para poderlo someter a prueba al laboratorio. Entonces, en este caso, directamente se considera un riesgo grave y tendremos que hacer la valoración de si tienen antecedente de vacunación previo o si no. Y con ello determinaremos el esquema que le vamos a aplicar a nuestro paciente. Y casi para cerrar, este algoritmo que lo hemos visto pues separado por los reservorios probables que pueden agredir a las personas, tenemos los reservorios silvestres, es decir, animales como murciélagos, zorrillos, zorros, coyotes, linces, pumas, cuatí, cacomixles, etcétera, que son animales que conforme la mancha urbana va aumentando de tamaño, pues están más en contacto con la población urbana. Sabemos que en el entorno rural ya de por sí están pues la convivencia cercana. En estos casos, independientemente de cualquier otra categoría, de cualquier otra consideración, se considera de riesgo grave una mordedura por un animal silvestre. Entonces, en este caso, de forma directa, tendremos que hacer la categorización de si tiene antecedente de vacunación antirrábica o no, y con base en eso prescribir el esquema que corresponde. De nuevo, por ser un riesgo grave, si tenemos el antecedente de vacunación antirrábica, pues básicamente se aplica un esquema de 2 dosis sin inmunoglobulina, y si no tenemos ningún antecedente de vacunación antirrábica, pues sabemos que el esquema que corresponde es de 4 dosis de vacuna, más la aplicación de gamaglobulina de 20 unidades internacionales por kilo de peso, como ya habíamos mencionado. Muy bien. Pues bueno, eso es básicamente el desglose del algoritmo de atención antirrábica. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es una revisión de casos clínicos. Digo, en teoría la aplicación del algoritmo es muy sencilla, pero ya a la hora de poder de trasladarlo a una realidad, a un animal que lesiona a una persona, no siempre es tan sencillo. Entonces, la idea de estos casos clínicos es poder ir revisando por qué se toman ciertas decisiones y qué tipo de decisión se tomaría para la atención de los siguientes pacientes. Muy bien, entonces vamos a empezar. Este es el primer caso que vamos a revisar. Aquí tenemos a los dos involucrados del lado derecho. Se trata de un paciente masculino de 9 años de edad, quien acude a su unidad médica familiar y nos dice lo siguiente. Fue agredido por el perro de su familia, presenta 2 escoriaciones de 0.5 centímetros en la mejilla del lado izquierdo, es una lesión en el rostro superficial. La agresión se dio en el contexto de que el menor estaba jugando con el perro. Y el perro cuenta con vacuna antirrábica vigente. Recordemos que para considerarlo vigente, la vacuna debe haber sido aplicada hace menos de un año, pero más de un mes, hace más de un mes. Muy bien, entonces aquí tenemos a los involucrados y la pregunta sería, con base en el algoritmo, ¿qué tipo de atención amerita este caso? Pero bueno, vamos a ver. En este caso, se trata de un animal doméstico que tiene un esquema de vacunación vigente y quien lesionó al menor en el contexto de que estaban jugando. Por tanto, se considera que la categoría de riesgo es una lesión sin riesgo. La atención de la herida tendría que ver con el lavado de la región afectada con agua y jabón, la aplicación de algún antiséptico.
el esquema de vacunación antirrábico, en este caso no sería necesario aplicar ni vacuna ni inmunoglobulina antirrábica humana. Esto por lo que ya comentamos, porque no hay riesgo en realidad. Muy bien. Aquí el caso es radicalmente distinto. Aquí tenemos un paciente masculino de 27 años de edad, quien acude al Hospital General por lo siguiente. Refiere que él estaba trabajando en su milpa, estaba limpiando su milpa y entró en contacto con un mapache. Por algún motivo se le ocurrió que podía ser buena idea intentar agarrar al animal y pues en ese momento el animal lo muerde en repetidas ocasiones. Se defendió el mapache. Él va a presentar múltiples heridas en ambas manos que involucran en algunos casos hasta tejido celular subcutáneo. Y bueno, la pregunta es la misma. Con base en el algoritmo, ¿qué atención amerita este caso? Pues bueno, aquí estamos hablando de un animal silvestre. Entonces, las observaciones que hacemos respecto a este caso es que es un animal de fauna silvestre. El paciente además presenta múltiples lesiones y están localizadas en miembros torácicos. O sea, por varios motivos se considera una lesión de riesgo grave. Con respecto a la atención de la herida, pues el lavado de la región afectada debería de hacerse con agua y jabón y aplicación de algún antiséptico. Adicionalmente, habría que prescribir analgésicos seguramente y algún antibiótico por las bacterias que el animal también tenga en la cavidad oral. Y en este caso, el animal, perdón, la persona, el paciente, perdón, en este caso, no tiene ningún esquema de vacunación antirrábico previo. Por tanto, se haría la aplicación de un esquema completo de 4 dosis de vacuna antirrábica humana y sería la aplicación de inmunoglobulina antirrábica humana a razón de 20 unidades internacionales por kilo de peso. Ya habíamos mencionado que tanto como se pueda intra y perilesional y el resto de forma intramuscular. Vamos a revisar el siguiente caso. En este caso tenemos una paciente femenina de 17 años de edad, quien acude a su unidad médica rural refiriendo lo siguiente. Estaba limpiando el granero de su familia y es agredida por una rata. Presenta una lesión única de 0.3 centímetros en el dedo índice de la mano izquierda. De nuevo, con base en el algoritmo, ¿qué atención amerita este caso? Y bueno, como bien recordamos, los roedores no son transmisores de rabia, por tanto se considera una categorización sin riesgo para la transmisión de rabia. Se deberá hacer la atención de la herida, el lavado de la región afectada con agua y jabón y aplicación de antiséptico y la valoración de antibiótico probablemente. Y el esquema de vacunación antirrábico, en este caso, pues como ya mencionamos, no amerita ni vacuna ni inmunoglobulina por las características del animal que la agredió. Muy bien. Caso 4. En este caso tenemos un masculino de 45 años, aquí lo vemos en la foto, quien acude al hospital rural y nos indica lo siguiente. Él es veterinario de profesión, acudió a revisión de ganado bovino. Este animalito, bovino, se consideró que sufría de riengue, es decir, tenía afectado su sistema motor. Hizo la manipulación del hocico del animal sin la protección adecuada y bueno, él refiere que por su profesión tiene un esquema de vacunación antirrábica previa. No hay lesiones aparentemente. El problema es que los dueños del ganado quemaron los restos de los animales que estaban afectados. Entonces no tenemos un animal disponible para poder enviar al laboratorio el encéfalo. En este caso, ¿qué tipo de atención amerita? Pues vamos a ver. Las observaciones en este caso, lo que ya habíamos mencionado, es un reservorio doméstico de interés económico bovino que va a presentar un cuadro clínico de rabia paralítica, es decir, de riengue, como se le conoce coloquialmente, y se hizo la manipulación de los hocicos sin protección. En este caso, ya habíamos mencionado, el animal no está disponible para envío de encéfalo al laboratorio y el paciente cuenta con esquema antirrábico previo. Recordemos que en este caso, como el animal no está disponible para enviar el encéfalo al laboratorio, de entrada se considera un riesgo grave. En este caso, la atención de herida no tiene herida como tal, por tanto, pues no aplica. Y el esquema de vacunación antirrábico se considera la aplicación de 2 dosis de vacuna antirrábica humana y la inmunoglobulina no está indicada. ¿Por qué? Porque ya tiene un antecedente de vacunación. Por tanto, aunque el riesgo es grave, el esquema es un esquema más corto por el antecedente de vacuna previo.
Caso número 5. Tenemos un paciente masculino de 15 años quien acude al centro de salud refiriendo lo siguiente. Al acudir de camino a la tercera secundaria de la comunidad, fue agredido por un perro. Ahí vemos al perrito que lo agredió. El perro no es conocido en la localidad y tras haber agredido se dio a la fuga sin que pueda ser localizado. El paciente presenta una lesión de 2.5 centímetros en la pantorrilla derecha que abarca solo planos superficiales. Entonces la pregunta es, ¿qué atención ameritaría este paciente? Las observaciones o las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en este caso es que es un perro que no es localizable aún después de buscarlo por un periodo de 72 horas. La agresión aparentemente no fue provocada y tiene una lesión única superficial en el miembro pélvico. Dado las características de la lesión que es única superficial y que involucra un miembro pélvico, la categorización de riesgo es leve. Evidentemente tenemos que hacer la atención de la herida, ya sabemos que lavar la región afectada con agua y jabón y aplicación de algún antiséptico. Y en este caso, dado que no hay un esquema previo de vacunación, se aplica un esquema de 4 dosis de vacunación antirrábica humana, aunque hace de riesgo leve, no está indicada la aplicación de la gamma globulina antirrábica humana. Bien. El caso número 6 es una paciente femenina de 13 años, quien es llevada a su clínica de medicina familiar y nos indican lo siguiente. Al salir de su casa por la mañana, es agredida por la perra que pertenece a su vecino. Ahí vemos a la perrita, pero tiene una condición particular. Esta perrita tiene cachorros y aparentemente el motivo de la mordedura es porque la niña se acercó a los cachorros del animalito. Al preguntar a sus papás, al dueño del perro, identifican que este animalito no cuenta con vacunación antirrábica, no hay forma de comprobar que está vacunado. Sin embargo, pues es un animal que está disponible para que lo podamos observar. La lesión que presenta la menor es una escoriación de alrededor de 3.5 centímetros en el empeine derecho. Y bueno, en este caso, pues el perro está disponible para observación por 10 días, entonces tendremos que hacerlo antes de iniciar cualquier esquema de vacunación antirrábica en el humano, tenemos que observar al animalito. Hay que considerar también que pues fue una agresión en defensa de los cachorros, no fue una agresión que no fuera motivada, pues está defendiendo a su progenie el animalito, y es una lesión única superficial del miembro pélvico. La categorización, por tanto, dependerá de cómo va la evolución del animal. Si la perrita concluye los 10 días de observación sin desarrollar ningún síntoma sin morir, pues consideramos que es una lesión sin riesgo, por tanto no está indicado aplicar ningún esquema de vacunación y pues se da alta sanitaria del paciente. Sin embargo, si el animalito muriera durante el periodo de observación, tenemos que enviar el encéfalo al laboratorio para hacer la determinación de si el animalito tenía o no rabia y se considera por la dinámica de la lesión de riesgo leve. Entonces, en todo caso, independientemente del riesgo que pudiera tener la lesión, tenemos que hacer el lavado con agua y jabón, aplicación de antiséptico, y el esquema de vacunación antirrábico dependerá de si tenemos, si la lesión es sin riesgo o si la consideramos de riesgo leve. Si el animalito concluye en los 10 días de observación sano y sin mayor contratiempo, pues evidentemente no merita ni vacunación ni inmunoglobulina. En caso de que el animalito muriera, pues iniciaríamos un esquema de 4 dosis de vacuna antirrábica humana, dado que es riesgo leve no aplicaríamos inmunoglobulina, y bueno, si el resultado del laboratorio nos dice que el perrito sí tenía rabia, pues evidentemente concluiremos el esquema de vacunación, y si nos dicen que no tenía rabia el animal, entonces podríamos, una vez con el resultado, suspender el esquema de vacunación en el momento que tengamos el resultado. Pero bueno, esto es importante y esto es que hay que considerarlo. Muchas veces caemos en dos excesos, en dos extremos que son igual de complicados. El primero es indicar vacunación antirrábica a cualquier persona mordida por perro o por gato, independientemente de las características del animal y sin tomar consideración la lesión, lo cual no es correcto. Pero también llegamos a tomar la decisión en el otro extremo de no iniciar el esquema de vacunación a nadie y particularmente no iniciar vacunación en casos de lesiones causadas por animales silvestres, lo cual también evidentemente conlleva un riesgo muy elevado.
Entonces tenemos que hacer una evaluación cuidadosa y detallada, tomando en consideración todos los aspectos que ya hemos revisado, para poder determinar si una persona requiere o no aplicación de un esquema de vacunación antirrábico. El caso 7, tenemos una paciente femenina de 19 años, quien tiene el antecedente de un embarazo de 20 semanas de gestación, y acude al hospital de la mujer y indica lo siguiente. La noche previa fue mordida por un murciélago, ahí vemos al murciélago. La lesión se ubica en el lóbulo de la oreja derecha, y aquí, pues nuestra paciente pesa en el momento de la revisión 98 kilos. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Muy bien, respecto a esta paciente, las consideraciones que tenemos que tener en mente son las siguientes. El primer punto es que es un animal de fauna silvestre. Ya por ese simple hecho se considera pues una lesión de riesgo grave. Adicionalmente, las lesiones en cabeza, que fuera un animal de fauna doméstica, pues también por la lesión se consideraría de riesgo grave por la ubicación, pero bueno. Cabe señalar que el embarazo no es una contraindicación para la aplicación de la vacuna antirrábica humana ni la inmunoglobulina. Las pacientes embarazadas toleran de forma muy adecuada la aplicación de la vacuna y de la inmunoglobulina, pero adicionalmente considerando que si se llegan a desarrollar síntomas de rabia en los seres humanos, el desenlace es habitualmente fatal, pues evidentemente cualquier consideración de riesgo por la aplicación de la vacuna de la inmunoglobulina, pues es por mucho más leve que el riesgo de la presencia de la rabia. Entonces, no es contraindicación el embarazo y habrá que aplicarlo de forma puntual. El recordatorio es que el cálculo de la inmunoglobulina se realiza sobre el peso actual y total en kilogramos de nuestro paciente. Y bueno, la categorización en este caso es de riesgo grave por ser animal silvestre. En este caso, la paciente pues, no tenía antecedente de ninguna dosis previa de vacuna antirrábica. Entonces, tenemos que hacer la atención de la herida de forma habitual, el lavado de la región afectada con agua y jabón, aplicación de antiséptico, valorar si vamos a agregar algún analgésico o antibiótico. Y el esquema de vacunación antirrábico consta de 4 dosis de vacuna antirrábica humana y inmunoglobulina antirrábica humana a razón de 20 unidades internacionales por kilo de peso. Por el peso de nuestra paciente, se le tendrían que aplicar 1.960 unidades internacionales. Estos son 13.1 mililitros de la presentación que tenemos, es decir, aproximadamente 6.5 jeringas prellenas. De la misma forma, lo que se puede aplicar en la región perilesional se deberá aplicar de esa manera y el resto se tendría que aplicar de forma intramuscular. Y bueno, estos son los datos de contacto de su servidor en IMSS Bienestar, también la jefa de oficina de vigilancia epidemiológica y nuestra supervisora médica que lleva el área de zoonosis. En estos datos de contacto estamos a la disposición y con la mejor intención de poder ayudar y de poder colaborar en lo que sea necesario y evidentemente pues hacer un uso adecuado y correcto de las vacunas antirrábicas, de los esquemas, aplicarlos cuando sí son necesarios y evidentemente pues favorecer la salud de nuestras personas, pero también a la salud de nuestras comunidades. Muchas gracias.